Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal Las Casas, en la parroquia de San Francisco de Asís, en la ciudad de San Cristóbal. Domingo 30. Estamos en la recta final de el fin del año. El fin del año, el fin de la humanidad, el fin también de nuestra historia. Nos lo recuerda la segunda lectura de hoy de Pablo a los tesalonicenses, que les dice que se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Para ello, tenemos la primera y la segunda lectura que nos adentra en este caminar. Primeramente, hay que tener en cuenta algunas circunstancias. Una de ellas, primera, viene siendo que la Torá es una enseñanza. Enseñanza para el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Y este pueblo se le ha dado la Torá, que precisamente en el Evangelio, un perito de la ley, doctor, lo dice al inicio del Evangelio, se acerca a Jesús para preguntarle cuál es el mandamiento más grande de la ley. La Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros, que eran y son todavía entre ellos enseñanza para formar y configurar un pueblo, del cual a futuro va a ser el faro para toda la humanidad, viviendo a través de una ley, de nuevo, la Torá. Ojo también, no quiere decir la Torá o la ley, mejor dicho, que sean exclusivamente los 10 mandamientos, sino hay más allá de los 10 mandamientos. Pudiéramos nosotros, como bien lo dice el señor obispo Roberto Barrum, que había 3 secciones de leyes: las litúrgicas, las rituales y las morales. Litúrgicas, en tanto y cuanto se deben realizar las ceremonias para el culto, el templo, el incienso, las vestiduras, los vasos sagrados, los altares, el tabernáculo. Y también, por otro lado, están las rituales, como
voy a ser yo santo o santa para realizar todo esto, mi ofrenda depositada. Y ahí vemos sobre todo un sinnúmero de reglas para estos ritos, como es no solamente en los sacrificios, tal o cual animal, sino también tal o cual animal que debes de ofrecer o es puro o impuro. Y finalmente es las leyes de la moral, que hay que destacar son las que todavía están muy normativas en nuestra actualidad, que no se niega, como diría de nuevo el señor obispo Roberto, va a ser esta a través de Cristo y de su iglesia. Y no se nos olvide que estas leyes implicaban el caminar total de ellos en su vida, que viene siendo lo social, lo económico, como lo familiar. Tenían pues eco y resonancia en su misma vida, cosa que todavía también es aplicable ciertísimamente entre nosotros. Pero a tal grado estos tales fariseos habían hecho 613 mandamientos. Y es por eso que van con el Señor Jesús, no tan de buena enseñanza para que les diga, sino más bien era para tenderle una trampa, pues la semana pasada también los herodianos le habían tendido otra trampa. ¿Es o no bueno darle el tributo al César? Recordemos. Y ahora es otro momento espinoso para el Señor. Pero aquí viene lo novedoso en Jesús. Primero, era bastante conocido en ellos, los israelitas, el Shema Israel, que viene siendo: amarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios. Hay que entrar en esta palabra, Señor, con mayúscula. Bueno es que por ahí lo vayamos nosotros descubriendo, o ir a un diccionario teológico para precisamente dar a entender esta palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Hasta ahí está bien, pues le aceptaban, porque tenían que repetirlo por la mañana y por la noche, estando de viaje, al acostarte y al levantarte. 2 veces mínimo por día tenía que repetirse. Pero viene el segundo momento, a la par del primero. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está, en estos 2 mandamientos
se funda toda la ley y los profetas. Como lo hemos dicho en otro momento, gira todo a través de estos dos. Y gira también toda nuestra vida en Jesucristo. Por eso el sínodo que acaba de terminar ayer en el Vaticano, en Roma, precisamente era la preocupación del Santo Padre Francisco. Pongamos en el centro a Jesús, a Jesucristo. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Pueden también ir a otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Y en YouTube, una liturgia para la vida. Les agradecería un like o una suscripción para que estas líneas de nuestra fe cada vez vayan propagándose en nuestro caminar, como también en nuestro estado como nación. Estábamos escudriñando el Evangelio del domingo con sus lecturas 30 y estábamos viendo que Jesús da la respuesta a este perito de la ley o la Torá, el Pentateuco, y todavía Jesús avanza. La ley y los profetas giran alrededor de amar a Dios y amar al prójimo. Recordemos también que en el sacramento, sobre todo del bautismo, se le dice a los padrinos, cuando entregan la vela al niño o niña recién bautizado, padrinos se comprometen a enseñar esta fe que se basa en amar a Dios y amar a sus hermanos. Es lo mismo. Pero también no se nos debe de olvidar el credo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de todo cristiano, y más las 4 más características del católico, que viene siendo la Iglesia una, santa, católica y apostólica, que precisamente veíamos el pasado 28 con los 2 apóstoles Simón y Judas, que nuestra Iglesia es apostólica. De ahí, decíamos, la sucesión de nombres que hay en los papas. Y comentaba
Por ejemplo, el más inmediato, Benedicto XVI o Benito XVI, es que hubo antes otros 15 atrás de él. Y uniendo con los demás, tenemos, en pocas palabras, lo que ha caminado nuestra iglesia desde Pedro hasta el último. Ahora cabe decir la aclaración que también hay otras iglesias apostólicas e igualmente ellas siguen la misma denominación. Por decir, Atenágoras, patriarca, se le llama así a esa iglesia apostólica, Atenágoras, por decir tercero. Quiere decirnos que atrás hubo otros dos Atenágoras. Y de nuevo, como decíamos en nuestra fe, como muy conocido Juan Pablo II y Juan Pablo I, que fueron inmediatos el uno al otro. Bueno, continuamos con el pensamiento del Evangelio. Y decíamos que el Señor hace girar sobre estos dos mandamientos la ley y los profetas. Y por otro lado, también como decíamos en la Torá, las tres leyes litúrgicas, rituales y morales. Las litúrgicas todavía son adoptadas por nuestra Iglesia Católica. Esto sería poder un poco revisar más detenidamente, pero con los anteriores programas, específicamente de liturgia, pues nos daremos ya más o menos una idea qué es lo que precisamente quiere decirnos. Que ahora, en el 64, se da precisamente Sacrosanctum Concilium, una constitución que pauta precisamente ya la cuestión litúrgica después del Vaticano II. Ahora, vamos a un paso más de amar al prójimo. Primera lectura, tomada del Éxodo 22, 20, 26. Capítulo 22. Dice así: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Pero también recordemos, allá lo vamos a ver el 28 de diciembre, cuando precisamente Herodes quiere matar al niño y en sueños se le aparece a José. Toma al niño y a su madre y parte, porque Herodes anda buscando para matarlo. Y de ahí viene que también el Papa Francisco incluye una advocación en las letanías del Rosario. María, abogada y protectora de los migrantes. Ellos estuvieron migrantes. Hemos tenido esta experiencia de ser extraños, extranjeros en otra nación, pueblo o mínimamente en otro estado. Conoceríamos lo que hoy se dice. Y todavía agrega: no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas, ellos claman a mí, y ciertamente los oiré yo su clamor.
mi ira se extenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Viudas y huérfanos. El gran número que había en aquellos tiempos del Señor. Y cabe aclarar aquellas dos resurrecciones que hace el Señor. La viuda de Naín, que su hijo le resucita, y también de Lázaro. Es más conocido esto, pero que está de fondo también, o secundario también, en ello el varón. ¿Qué era el sostén de aquellos tiempos para que no engrosaran las viudas y los huérfanos? Y ahora también quedaría de entre líneas, ¿por qué el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, partió a los 30 años de la casa? Tradicionalmente se supone que 15, 16 años a mucho murió José. Y el Señor, por lo menos 15 años más, estuvo sosteniendo el hogar. ¿Será esta la razón? Queda ahí como incógnita. Avanzamos. Primero, no hagas sufrir al extranjero. No explotes a la viuda ni al huérfano. Tercero, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como un usurero, cargándole intereses. Y agrega, si tomas en prenda el manto a tu prójimo, usanza antigua. Así es que cuando vemos nosotros el tal manto en las series de la época del Señor, no era una prenda de lujo como los romanos, sino continúa mejor. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Aquí está, porque soy misericordioso, y nos invita a realizar esta tal misericordia con estos. Y es por eso que la segunda lectura de Tesalonicenses los alaba Pablo a ellos, a tal grado que precisamente ha llegado esta fama de ser buenos en aceptar el mensaje hasta Acaya y Macedonia. Y les dice también, ustedes precisamente acogieron favorablemente el mensaje y abandonaron los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Y de nuevo, como comentaba al inicio, esperando que venga el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Domingo 30, como si se terminara el caminar de la humanidad, pero también de nuestra propia historia. Regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con este siguiente segmento con invitados a la mesa, comentario de la ordenación general del misal romano. Capítulo 21, que nos habla acerca de los ritos iniciales, el canto de entrada. Seguimos con los ritos iniciales que los tenemos allí en el número 47, canto de entrada. Se comienza cuando sale el sacerdote y los ministros. El canto de entrada tiene 4 funciones. Abrir la celebración. Con él comienza la celebración. Es lo primero. Cuando el texto de este canto no puede responder debidamente al misterio del día, deberá por lo menos situarnos en este momento de puerta de la celebración. Segundo, fomentar la unión de quienes se han reunido. Las distintas personas que ahora están juntas se expresan como pueblo, se hacen comunidad. La unión de voces viene los corazones, acrecienta la fraternidad. Introducirles a los que se han reunido en el misterio del tiempo litúrgico o de la fiesta. Así pues, la letra del canto debe hablar de alguna manera de ese tiempo litúrgico o de fiesta, con un texto apropiado por la conferencia de los obispos. De momento, la conferencia, aunque tiene ya cantos de entrada aprobados, se deben ir introduciendo en la celebración. Todavía no se ha dicho que no se puedan cantar otros que se vienen cantando. Por eso, quienes tienen el encargo de preparar los cantos han de tener en cuenta si estamos en el tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua o tiempo litúrgico, o si es fiesta de la Virgen o de un santo apóstol, mártir u otra fiesta patronal local. Hay días en que son muy característicos que piden cantos muy concretos, como la Ascensión del Señor, Pentecostés, Asunción de María, San José, San Juan Bautista, en los que no es fácil tener cantos adecuados. No es la solución cantar lo que sea. Hay que procurar que el canto se acerque al sentido de la celebración. Cuando no es posible, habrá que cuidar que cumpla al menos los otros 3 fines. Cuarto, acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. El canto debe durar el tiempo de la procesión de entrada, sin excederse más a ella, de la veneración al altar, incluida la incensación, si hay. Puesto que este canto no es un rito en sí mismo, el coro o el director del canto deberá tenerlo en cuenta para no alargarlo sin necesidad. En el número 48 nos dice también cómo hacerlo. Lo entona el coro
y el pueblo, o un cantor y el pueblo, o todo el pueblo, o solamente el cantor o el coro. En caso de que no cante el pueblo, hay que procurar que el pueblo cante. El coro o cantor ha de cuidar que la pronunciación del texto sea clara e inteligible, de manera que el pueblo pueda orar a una y pueda captar el sentido de la celebración de hoy. Si se utilizan los textos latinos del canto gregoriano, sería muy conveniente hacer entender de algún modo a la asamblea el sentido del texto que se cante en latín, para que pueda orar como pueblo unido y captar el sentido del misterio que hoy se celebra. Dentro de cómo hacerlo, entra también la necesidad de los ensayos. ¿Queremos participar en la Eucaristía? Pues hay que ensayar. En cada lugar se verá si unos minutos antes o bien una hora a convenir. Pero si apreciamos la Eucaristía, hemos de poner los medios para celebrarla bien, y uno muy importante de esos medios es el ensayo de los cantos. Si no hay canto de entrada en el misal, en la celebración del día, antes de la oración colecta, hay una antífona de entrada. Esa antífona se recitará los fieles o alguno de ellos su elector. La pronunciación clara, el tono de voz, deben contribuir que se cumplan los fines del canto de entrada. Si esto no es posible, la recitará el propio sacerdote, quien también pueda adaptarla a modo de munición oficial. Recordemos lo que dijimos del canto en el apartado 12, al comentar los números 39 al 41 de la ordenación general del misal romano. Comencemos toda celebración con sentido de fiesta, formando pueblo de Dios, comunidad en la que está presente el Señor, atentos al ministerio que vamos a celebrar. Hemos pues comentado ya esto anteriormente, pero desafortunadamente tenemos muchas de las ocasiones que tal o cual coro o una celebración bastante rebombante, por ejemplo, a veces un 15 años, sobre todo los matrimonios, se trata de hacer todo bastante espectacular. Recordemos que los cantos no son una sinfonía, o mejor dicho, no son para escucharse, son para cantarse. Por eso siempre la regla de oro de todo canto es, o cantor o coro, viene siendo acompañar a la asamblea. Y lo dijo claramente, a veces hay cantos en latín, pero se debe previamente exponer, explicar a la gente el sentido.
para que precisamente se acompañe. La otra regla, también de oro, que hemos comentado en otros momentos, viene siendo siempre en la liturgia, que es participación activa, consciente y provechosa. Haremos otro pequeño espacio y regresamos. Les recomendamos un like en Una Liturgia para la Vida en YouTube, también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Regresamos en unos momentos. Continuamos con este siguiente espacio de Una Liturgia para la Vida. Ahora vamos a adentrarnos en el santoral de esta semana. Y tenemos precisamente este primer día de noviembre a todos los santos y santas. Solemnidad. En los primeros tiempos, los cristianos empezaron a celebrar los aniversarios de las muertes de los santos en el lugar de su martirio. Pero luego, diócesis vecinas empezaron a intercambiar reliquias y a unir celebraciones en una fiesta común. Durante la persecución de Diocleciano, el número de mártires era tan alto que no se podían asignar días separados para cada uno. Así que empezaron en grupos en fechas comunes. Y eso dio paso a diversas celebraciones de muchos santos por todo el mundo cristiano. En el año 609, el Papa Bonifacio dedicó el panteón en Roma en honor de la siempre Virgen María y de todos los mártires. El Papa Gregorio III, año 731-741, consagró una capilla de la Basílica de San Pedro a todos los santos y fijó la fiesta el 1 de noviembre. La fiesta de hoy es una acción de gracias universal por la multitud de hombres y mujeres que, fieles a la voluntad de Dios, fueron testigos del reino a través de todos los tiempos. Estos hombres y mujeres de toda raza, clase social y estado de vida nos ofrecen a todos los cristianos una prueba
de que la gracia de Dios actúa en todo tiempo y que todos podemos alcanzar el reino eterno. De esta santidad nos beneficiamos todos, que estamos unidos por la caridad y la gracia, como dice el Catecismo. Estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la Iglesia, número 1476. Día 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos. Ya en San Agustín había comentado la conveniencia de hacer conmemoraciones de los difuntos, además del día de los aniversarios individuales, y desde el siglo VII muchos monasterios dedicaron un día especial al recuerdo de los difuntos. En la abadía benedictina se empezó a celebrar este recuerdo el 2 de noviembre y la fiesta se extendió a Roma en el siglo IV. La fiesta se celebra siempre, incluso si cae en domingo. El sentido de la celebración es, en realidad, pedir por la Iglesia purgante. Y en muchos países de habla hispana, esta celebración adquiere una importancia muy fuerte, con diversas tradiciones culturales, de honrar y celebrar la vida de familiares y personas queridas, ya fallecidas, y de afirmar que la promesa del cielo es para todos los que aceptan la vida y la misericordia de Dios. Celebramos también la esperanza de nuestra propia resurrección, como nos dice el Catecismo. Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Y así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día. Catecismo de la Iglesia 10:16. 3 de noviembre. San Martín de Porres, religioso, 1579-1639. San Martín es uno de los santos más populares entre las personas de habla hispana. Era hijo de un noble español y una mujer negra panameña, que nunca se casaron, pero le dieron una educación cristiana. Martín estudió farmacia y enfermería y llegó a ser cirujano. Intentó ser monje dominico, pero por ser mulato no se le admitió en un principio, aunque después profesó como hermano lego. Hizo su apostolado entre los enfermos y pobres. Prácticamente estableció un hospital dentro del monasterio. Sufrió discriminación dentro del monasterio, pero a su muerte acudieron miles de personas de todas las clases sociales de Lima, reconociendo la enorme labor que había hecho en la ciudad. Es contemporáneo de San Toribio, de Mogrovejo, Francisco Solano, Santa Rosa de Lima y San Juan Macías. Se le atribuían hechos maravillosos, como la obediencia que le rendían los animales y el don de la bilocación, que le permitía servir a diversa población al mismo tiempo. A veces conocido
como Fray Escoba, por los trabajos humildes que le asignaron. Martín brilla por su gran humildad y sencillez, y es modelo de lucha pacífica por la justicia social y contra el racismo. De la bienaventuranza de la pobreza es herencia de gloria para los pequeños. El catecismo nos recuerda en el número 2547: la confianza en Dios dispone a las bienaventuranzas de los pobres. Ellos verán a Dios. 4 de noviembre. San Carlos Borromeo, obispo. 1538-1584. Carlos venía de una familia rica e influyente del norte de Italia. Su madre era Margarita de Medici, hermana del futuro Papa Pío IV. Carlos estudió en Pavia y obtuvo doctorados en Derecho Civil y Canónico en París. Una vez ordenado sacerdote, fue llamado a Roma para servir en el Vaticano, donde ocupó diversos cargos de importancia. Estando todavía en Roma, su tío, Pío IV, le nombró cardenal y arzobispo de Milán. En lugar de buscar su propio beneficio y aprovecharse de su posición y conexiones familiares, regresó a Milán y trabajó fuertemente como buen pastor. Fue uno de los héroes de la Contrarreforma, luchando contra la corrupción. Reformó institutos religiosos y estableció seminarios, escuelas y hospitales para víctimas de la peste. Fue un hombre de oración y modelo de obispo en todos los aspectos. Es un gran ejemplo de integridad y fortaleza, aunque estaba rodeado de excesos y abusos en el uso del poder, incluso por personas que se llamaban cristianos. Perseverar en la verdad requiere valor. Nos habla el catecismo. La verdad o la veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Número 2468. Gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos llegar a sus hogares y a su corazón. Les habló el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal. También pueden seguirme en los otros medios de comunicación: iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y en YouTube en Una Liturgia para la Vida. Que el Señor nos anime con su espíritu para continuar expandiendo el reino en este caminar de la historia. Nuestra Señora de Guadalupe también nos ilumine y acompañe en este caminar. Muchas gracias y buenas tardes para todos ustedes.